puso en este lugar y nos eligió por algo y para algo. Y acá estamos descubriendo un poco, ¿sí? Somos catequistas y por eso Dios nos eligió. Y dice así: Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. En él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas, conforme a su voluntad, a hacer aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. En este espíritu, ese espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Seguramente no es casualidad tampoco que el Papa Pío X haya elegido de este texto la frase para su pontificado, ¿sí? Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos asista en nuestra tarea de ser catequistas, que nos asista en esta tarea de hacer llegar a Dios a todos, de que todos conozcan a este Cristo que es nuestra centralidad, en quien enraizamos todo lo que hacemos y que Él es el culme de todas las cosas que realizamos también. Y junto a San Pío X rezamos también y pedimos la protección de nuestro santo fundador, San Agustín Rogeli, que él también dedicó toda su vida a esta tarea catequística de llevar a Cristo a todos y de hacer de Cristo el centro de todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Agustín Rogeli, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. María Inmaculada, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora vamos a presentar a quienes han preparado el tema de hoy. Superiora Mónica. Sí. Bueno, hoy quienes van a disertar y van a hacer esta formación está a cargo de Lita Montivero, que todas la conocemos, o la mayoría, ¿sí? Que es de Balnearia, ya egresada de la docencia, de la dirección,
Y la acompaña también en la formación Mariela de Zenón Pereira, perdón, que es vicedirectora, ella todavía no es egresada de la docencia, ¿sí? Mariela Gavilán. Así que sí, dice Mariela. Está actualmente en la función de vicedirectora en Zenón Pereira. Así que bueno, a ellas nos confiamos en esta formación y también en la providencia y en la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, Cuando quieran. buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha, Lita. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. A ver. Esperen que... Bueno, no lo encuentro. Esperen que lo encuentre. Bueno. Bueno, les doy la bienvenida a todos y en el Día del Catequista vamos a comenzar con el tema de hoy. En realidad, el ser catequista es toda una alegría porque compartir la alegría del Evangelio, que es lo que hace el catequista, y está en relación con nuestro lema de este año, compartir la alegría del catequista. Del año 22, Bueno, el ser catequista es todo un desafío. ¿Qué es un desafío? El desafío es una situación que demanda esfuerzo, que demanda habilidad y perseverancia para ser superada. Es un llamado a enfrentar obstáculos y dificultades, a menudo con el propósito de lograr un objetivo o demostrar aptitudes. Y en realidad, la catequesis es un desafío. ¿Cuáles son los desafíos de la catequesis de hoy? ¿Cómo transmitimos el mensaje del Evangelio hoy? Es todo un desafío. Bueno, en el marco de la catequesis tenemos que escuchar y amar. Esos son los verbos, escuchar y amar. ¿Qué tenemos que escuchar y amar? Tenemos que escuchar y amar la música del Evangelio. Esa música del Evangelio es transversal en la historia de la salvación, y esa música del Evangelio que tenemos que escuchar y amar, la tenemos que bailar la vida amando. ¿Cuál es el desafío? El desafío de la catequesis es enseñar más que los pasos del baile, es decir, escuchar y amar la música del Evangelio para bailar la vida amando. Pero el desafío de la catequesis es enseñar más que los pasos de baile. Es escuchar y amar, es el escuchar y amar de un Dios que quiere ser escuchado y amado porque Él es el misericordioso. También Él escucha y ama escuchar porque ama al sujeto que escucha. Ese escuchar y amar es transversal en la historia de la salvación. Dios se revela, escucha y ama. Esa es su pedagogía.
Y en este escuchar y amar, tenemos que hacer resonar como un eco la palabra de Dios, que es el cataeco. La palabra cataeco, que recuerda la raíz griega de la palabra catequesis, es decir, es la raíz griega de la palabra catequesis, categein, que significa hacer resonar como en un eco. Cómo Dios ha querido comunicarse con el hombre a través de la revelación. No hay verdadera catequesis sin anuncio explícito de la palabra, y Jesús es la palabra que Dios ha querido decir a la comunidad. Dentro de este proceso que nosotros llamamos evangelización, hay 3 acciones. Tenemos la acción misionera, la acción catequística y la acción pastoral. Nosotros vamos a enmarcarnos en la acción catequística, o sea, la acción misionera despierta oyentes, la acción catequística inicia creyentes y la acción pastoral madura discípulos. La acción catequística, que es lo que nos reúne hoy, inicia creyentes, tiene ritos litúrgicos, la fe se vive en comunidad, es una catequesis de iniciación, es una acción que inicia creyentes de manera básica, esencial, y a su vez es orgánica y sistemática. ¿Cuáles son las fuentes de la catequesis? Las fuentes de la catequesis son la palabra de Dios, que se contiene en la tradición y en la escritura. Entendemos a la primera como la transmisión viva de la palabra de Dios, que comienza en los tiempos de Jesús por la predicación de los apóstoles y continúa hasta hoy. La tradición que envuelve a la Biblia antes, durante y después. Es decir, antes de ser escrita, la Biblia era narrada, ¿no? Después se fue escribiendo poco a poco dentro de un proceso de transmisión de las historias, de las doctrinas, de las costumbres, las tradiciones del pueblo. Y finalmente, una vez que fue escrita, siguió siendo transmitida de generación en generación hasta hoy, pero dentro de una transmisión viva. Nosotros, al iluminar la experiencia vital de los catequizandos, ya vamos a ir viendo los pasos del método, lo vamos a hacer desde la palabra de Dios, que esa palabra de Dios está contenida en la tradición, está escrita en la Biblia, celebrada en la liturgia, manifestada en la vida de la Iglesia de modo particular, en el testimonio de los santos, y explicada en el magisterio de la Iglesia. Ustedes preguntarán, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia sería, según el directorio, dice, es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, y este oficio lo ejercita en nombre de Jesús los obispos en comunión con el Papa. Eso es el magisterio de la Iglesia. Esas son las fuentes de la catequesis, la palabra de Dios, en la tradición, en la Biblia, en la liturgia, e interpretada por el magisterio de la Iglesia. Bueno, la metodología, que es lo que nos reúne hoy, nosotros hoy vamos a ver cuál es el método de la catequesis. En realidad, el método de la catequesis tiene un carácter estrictamente, a ver, esperen que voy a correr acá esto, original. Se nutre y se inspira en la pedagogía de Dios. Fíjense qué hermosa esa frase, ¿no? El método catequístico es original. Se nutre y se inspira en la pedagogía de Dios. ¿Y qué es la pedagogía de Dios? La pedagogía de Dios en la catequesis se basa en principios como el amor incondicional, la misericordia, la paciencia y la sabiduría divina. Entonces, nosotros buscamos que los catequistas y los catequizandos puedan percibir la presencia de Dios en cada momento del encuentro de catequesis, confiando en que Él es el que va a iluminar las mentes y va a transformar los corazones. Y en la catequesis, la pedagogía de Dios se manifiesta a través de métodos.
Estos métodos de enseñanza buscan reflejar el amor y la ternura divina, promoviendo sobre todo un ambiente de acogida, un ambiente de respeto, un ambiente de crecimiento espiritual. En el encuentro de catequesis se fomenta el diálogo con Dios a través de la oración y se reflexiona sobre las escrituras y el testimonio de la vida cristiana. Una de las características es el acompañamiento personalizado. Se busca establecer una relación cercana con cada catequizando, reconociendo la individualidad, escuchando las inquietudes que tenga, las necesidades, brindando atención espiritual, y esta atención espiritual adaptada, por supuesto, a la etapa de desarrollo y a su crecimiento en la fe. Esta pedagogía de Dios también tiene que ver con el testimonio de vida. Los catequistas son llamados a ser testigos vivos del amor y de la misericordia de Dios a través del ejemplo, a través de su testimonio de vida, porque lo que se espera es que él refleje en su conducta los valores del Evangelio e inicie a los catequizandos a seguir el camino de Jesús. Otra de las características dentro de la catequesis, ¿no? La pedagogía de Dios tiene otra de las características que es la oración y la experiencia espiritual. También hay que promover una oración personal o una oración comunitaria como un medio para establecer una relación con Dios, ¿no? Una relación íntima con Dios. ¿A través de qué? A través de momentos de reflexión, a través de la meditación, a través del encuentro con la palabra de Dios. Se busca que los catequizandos experimenten el amor de Dios y la presencia de Él en su vida. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es la celebración litúrgica, porque la participación activa en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente en la Eucaristía, es fundamental para vivir la fe en comunidad y fortalecer de esta manera el vínculo con Dios. Entonces así la liturgia se convierte en un espacio privilegiado para poder encontrarse con Dios y renovar el compromiso con el Evangelio. Hay mucho para hablar sobre la pedagogía de Dios, porque en realidad es tan importante porque el método al cual vamos a hacer referencia hoy se nutre y se inspira en esta pedagogía. Entonces, si no tenemos claro cuál es la pedagogía de Dios, después no vamos a poder vivirlo ni vivenciarlo en el método, en cada uno de los momentos del método. Es decir, por más que sepamos bien el método, si no tenemos bien en claro cuál es la pedagogía de Dios, el otro queda como una cáscara, ¿no? Hueca. La pedagogía de Dios desde el Antiguo Testamento se muestra amorosa, se muestra paciente, compasiva, libre, respetuosa, y siempre Él da una respuesta de esperanza salvífica hacia el futuro. Y esta pedagogía de Dios se hace plena y definitiva en Jesús. Él es el Verbo de Dios. Es la palabra que irrumpe en la historia humana al cumplirse la plenitud de los tiempos. Es el mismo Verbo de Dios que llega como un don gratuito a la Trinidad Omnipotente y se manifiesta de manera plena el amor de Dios, que se hace carne y se hace historia, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La persona de Dios, la persona de Jesús, perdón, forma una pedagogía de comunidad plena de Dios con el hombre, porque es Jesús el gran comunicador de Dios. Es Él el que se ha hecho carne y habla con autoridad, y no como los escribas, porque Él enseña con su palabra lo que vive en su propia vida. En Él hay una coherencia de vida, porque Jesús es pobre y elige la pobreza como desprendimiento total para aceptarlo, seguirlo y ser digno de Él. También Jesús, que bueno, Jesús es la pedagogía de Dios hecha plena, ¿no? Hecha carne. Por eso cuando hablamos de la pedagogía de Dios, también hablamos de Jesús. Jesús utiliza en su actuación, en su vida diaria, actitudes fundamentales como el amor, el perdón, la verdad.
la transparencia, el sacrificio. Y este sacrificio que él mismo hace también se lo exige a quien quiera aceptarlo y seguirlo. Jesús no excluye a nadie, pero prefiere a los pobres, prefiere a los enfermos, a los marginados de su tiempo, y se coloca en medio de ellos. Tiene una sensibilidad exquisita, se compadece de las multitudes que andan como ovejas sin pastor, llora ante la tumba de su amigo Lázaro y llora ante su ciudad de Jerusalén. Pero en él no hay un amor blando, un sentimentalismo blando, sino es que es un alma heroica que se atreve también con energía a denunciar la hipocresía y la mentira de los fariseos. Y es por eso que entonces arroja a todos los mercaderes del templo con mucha indignación. Jesús también inaugura el reino de Dios, y él lo va dando a conocer a través de parábolas, o por ejemplo, relatos vivos y cálidos que hacen revivir la vida de los labradores, de los pastores, de los pescadores, de los viñadores de su tiempo. Y estas parábolas encierran matices tan reales que las utiliza como un vehículo pedagógico, donde él envuelve su mensaje, por ejemplo, el mensaje fundamental del reino de Dios, lo envuelve como en parábolas como el grano de mostaza, la perla fina, la dracma perdida, el vestido nuevo, el vino nuevo. Y entonces así él de a poco, con esas parábolas que utiliza como vehículo pedagógico, él va haciendo descubrir a sus seguidores que en verdad él es el grano de trigo, él es el grano de mostaza, el vestido nuevo, ¿no? Y cuando hablamos de los milagros, bueno, allí la pedagogía de Dios, ya cuando la vayamos analizando en el método, se ve de manifiesto, ¿no? Cuando hablamos de los milagros, porque no hay enfermo que no se acerque, que no sea curado. Pero siempre, más allá de la salud física, Jesús entrega el don de la fe. Él les dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. No es un milagrero que se busca a sí mismo, sino que sus milagros hacen evidente su poder divino y el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios y es quien libera de la esclavitud del pecado, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos el milagro de la curación del paralítico de Cafarnaún, que este milagro es narrado por los 3 evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, él cuando dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, le dijo, dirigiéndose al paralítico, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Amar, sanar, perdonar, conforman los valores de la pedagogía de Jesús relatada en los evangelios. Y finalmente, para tenerlo en cuenta con nuestros catequizandos, él conocía profundamente el corazón humano. Y además, él tuvo un sentido positivo, un sentido realista cuando respetó sus decisiones, ¿no? Cuando en el diálogo con el joven rico, Jesús respetó la negativa a la invitación que le hace de vender sus bienes y de seguirlo. Y él le comenta, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero también añade, lo que es imposible para los hombres, no lo es para Dios. Nadie puede decir y luego vivir el amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen. Ese amor incondicional, esa donación incondicional fue el alma de su pedagogía, ¿no? Que es lo que nos tiene que embriagar en cada encuentro de catequesis, ¿no? Una actitud de amor, una actitud de donación incondicional. Es el alma de la pedagogía de Jesús, ¿no? Tanto en sus parábolas como en su persona, en sus hechos, el mensaje más sublime lo deja en el amor de donación hasta el extremo de la cruz. Y es ahí donde él pronuncia su postrera súplica al Padre diciéndole, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta metodología del método catequístico tiene que ser una metodología que sea creativa, que dé frutos en el hombre de hoy, ¿no? Una catequesis que en el hombre de hoy, esta catequesis debe ser de un estilo misionero, tiene que ser creativa, tiene que aportar levadura a la iglesia, una iglesia que quiere ser samaritana, pero al mismo tiempo tiene que ser fraterna y evangelizadora. Con una buena metodología las dificultades se vencen y las posibilidades formativas aumentan. Los métodos, todos los métodos de catequísticos de esta metodología, en realidad son caminos, porque la doctrina, los misterios, las verdades religiosas no están condicionadas por los métodos. Pero la facilidad o la dificultad para que se conozcan estos misterios, esta doctrina, esta verdad, para que se comprendan estos misterios, esta doctrina, estas verdades religiosas, y se asimilen, tiene que ver con el método. Es decir, que la facilidad o dificultad para que se conozcan, para que se comprendan y que se asimilen, está relacionada con los métodos. Por eso es importante que utilicemos una metodología. Y algunos criterios generales a tener en cuenta en la metodología catequística es que la catequesis es acción. Por lo tanto, es necesaria actividad, la actividad de los catequizandos. No se debe reproducir en la catequesis ni el modelo de una homilía, ni un sermón, ni una exhortación, ¿no? Tampoco tenemos que utilizar modos académicos en la clase de religión, ¿no? Los instrumentos tienen que estar al servicio de la palabra, y no al revés. Y ningún método exime al catequista del trabajo personal, porque unas buenas cualidades humanas y cristianas van a producir mejores resultados que el mejor método. Los métodos se van a ir dominando con el tiempo, ¿no? Depende mucho del contenido que debe ser transmitido, también depende del nivel de los receptores, del contexto cultural, del ambiente en que se mueve la catequesis. Pero recordemos que lo interesante en la metodología es seguir siempre y en cierto sentido las líneas básicas de la pedagogía de Dios, que fueron todos esos aspectos que estuve comentando. Bueno, el método catequístico lo podemos ver bien en el relato de los discípulos de Maús. Ustedes ven ahí en la pantalla que hay 3 globos blancos. Uno dice, el primero, partimos de la vida. El segundo dice, la iluminamos. Y el tercero dice, compartimos y celebramos. El encuentro catequístico tiene una estructura específica propia. Y esta estructura específica, esta estructura propia que tiene el encuentro de catequesis, sigue la lógica del diálogo entre Dios y los hombres. Y dentro de este encuentro, dentro de esta estructura, podemos distinguir diferentes momentos o pasos. Nosotros los vamos a estructurar en 3 grandes núcleos, que son, estos 3 núcleos son parte integrantes de un solo encuentro de catequesis, es decir, que integran el encuentro de catequesis, pero cada uno tiene su función específica. Si queremos consultar un poco más sobre cada uno de estos momentos, podemos leer Evangelii Nuntiandi, que es un documento, en los números 21, 22 y 23 y 24, 21, 22, 23 y 24, porque ahí explica bien estos momentos. El primer paso es el cuestionamiento, el segundo paso es la proclamación de la palabra y el tercer paso es la respuesta a Dios. Hay autores y hay catequistas que lo dividen de otra manera y denominan a las partes con otros nombres. Entonces,
El primer paso también se lo puede llamar situación, situación de vida, hecho de vida, motivación, signo. Depende también se les suele llamar el ver, ¿no? El segundo paso también se puede dividir como proclamación, se le llama también iluminación, y ese momento, ese segundo paso, se puede dividir a su vez en varias partes. La proclamación, la reconstrucción, la actualización y la profundización, perdón. Es decir, proclamamos, reconstruimos el texto, proclamamos el Evangelio, la cita bíblica. Reconstruimos, la actualizamos y la profundizamos. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Y qué me dice? Allí, en la diapositiva, podemos ver a Jesús en la cita bíblica de los discípulos de Maús, ese momento de la vida de Jesús, después de resucitar, se encuentra con 2 discípulos que van caminando a su pueblo, a Emaús. Él se acerca, los ve triste, sus ojos cegados para que no lo reconozcan, y él los acompaña, se hace compañero de camino, ¿no? Se acerca, camina con ellos, parte de su vida, les pregunta, ¿qué comentaban? Entonces ellos le dicen, pero ¿cómo? ¿Sos el único que no sabe que allá, que murió, que...? Y él vuelve a preguntar, les interpreta las escrituras, ahí ilumina, ¿no? Les cuenta, comienza desde Moisés y pasando por todos los profetas, le va contando lo que decían que iba a ocurrir con el Mesías. Después, llegado al pueblo, él hace de ademán de seguir el viaje, y ellos lo invitan, porque se hace tarde ya, lo invitan a su casa, y él se queda con ellos, comparte el pan, y ellos lo reconocen. Lo reconocen, ¿y qué hacen? Salen a compartirlo, salen a celebrar ese encuentro, que sería el último paso, ¿no? El salir a compartir. Bueno, en el primer paso, que es el partir de la vida, lo que tenemos que hacer, porque nosotros sabemos que es un proceso de catequesis, no es acabado, es decir, no con un encuentro vamos a acabar con el proceso, es un proceso que dura toda la vida. Entonces, para poder lograr un mayor proceso, cada momento tiene que ser planificado de manera eficaz. En el primer momento, tenemos que tratar de crear un ambiente comunitario entre las personas que van a compartir ese encuentro, ¿no? Y esto no se consigue de un día para el otro. Además, la comunidad es una realidad viva y se va alimentando del encuentro entre las personas que la integran. Entonces, ese encuentro puede crecer, puede decrecer, según la experiencia de las personas que lo integran. Entonces, ¿cómo hacer para crear comunidad en el marco de la catequesis de tal manera que los momentos del método sean eficaces? Primero, vamos a tratar de tener un conocimiento personal, es decir, vamos a promover el conocimiento personal de los participantes. ¿Quiénes son? Los catequizandos y el catequista. Tenemos que ayudar a que cada persona se sienta valorada, respetada e integrada al grupo, que nadie quede al margen. Y preocupándonos, ¿no es cierto?, o interesándonos por si alguno está ausente o le pasó algo. Entonces, iniciamos los encuentros con algunas preguntas para compartir, preguntas que permitan que todos hablen, que cuenten algo de su vida, que muestren sus intereses, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos. Generamos espacios de comunicación también fuera del encuentro, ¿no? Es decir, si sabemos que algún niño está pasando por algo, lo visitamos, llamamos por teléfono, es decir,
ellos descubran que nosotros nos preocupamos, ¿no? También, ¿cómo hacemos comunidad para lograr mejores encuentros? Reconociendo el trabajo que realizan, cómo participan, qué aportes personales realizan, tanto en la reunión como con algún compañero, cuál es la producción personal que hacen en la carpeta, en el cuaderno. También nos interesamos por festejar sus cumpleaños o preguntar sobre los nacimientos, la celebración de fechas especiales. Estas son propuestas sencillas y simples, pero ayudan a generar una trama humana sólida, que es muy importante para que la palabra de Dios y este proceso de fe pueda echar raíces sólidas, ¿no? en el catequizando. Y de esa manera vas a creciendo en la conciencia de pequeña comunidad. Vamos a ir ahora al primer paso, ¿no? El primer paso, el catequista parte de la vida. El primer momento del método. El catequista parte de la realidad personal y grupal. El catequista logra la empatía con el catequizando, acogiendo la vida como viene, ¿no? Sin juzgar, sin prejuzgar. Tiene una escucha activa, no juzga, ama, como hizo Jesús con los discípulos de Maús. Se acerca, camina con ellos, les pregunta. Entonces, el primer momento, parte de la vida, hay un cuestionamiento, ¿no? Saluda a todos, el catequista saluda a todos, saluda a cada uno, no se olvida de nadie, porque el saludo es una expresión de alegría del encuentro, ¿no? y de simpatía con el otro. Entonces, es como, tiene que salir del alma, ¿no? Es un recibimiento cordial. El catequizando debe sentirse recibido como un amigo. El catequista se hace solidario, comienza con su testimonio, nuestra vida interpela al catequizando. Fundamentalmente debemos vivir en solidaridad con los demás, quiere decir que tenemos que comprender, aceptar, compartir esfuerzos, o sea, que haya un ambiente de simpatía y de confianza. En este primer momento también el juego es importante y es muy bueno comenzar el encuentro con un juego, porque el juego acerca, relaja, crea comunidad, siembra alegría. El juego debe ser dirigido y tenemos que elegirnos de acuerdo a la circunstancia, a la edad, a los gustos, ¿no? Con los adolescentes y con los adultos pueden ser dinámicas de grupos. Y el juego o la dinámica elegida pueden servir también como un cuestionamiento o hecho de vida. Dentro del encuentro de catequesis, en la puesta en práctica del método, tiene que haber un contrato previo entre catequistas y catequizandos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el contrato pedagógico, que se da en otras asignaturas, en los encuentros de catequesis también, ¿no? Por ejemplo, uno se compromete a dar determinadas cosas y el otro se dispone a colaborar. Por ejemplo, si el catequista pide silencio, se callan. Y si el catequizando pide una explicación, se la brindan, ¿no? Es como si fuera un pacto, una alianza, ¿no? Y en este pacto Dios habla con sus hijos. En el primer momento del método, el partimos de la vida, el catequista entabla un diálogo, que es una de las características más importantes, porque la catequesis se hace en forma de diálogo, así como Dios habla y se revela en diálogo con los hombres, porque en realidad en el primer paso del método es el hombre busca a Dios y lo interroga. En el segundo paso, que es el de la iluminación, Dios responde. Y en el tercero, el hombre contesta. O sea, que siempre es un diálogo, ¿no? Bueno, también podemos tener en cuenta en este primer momento, que es el del cuestionamiento, la vida de la iglesia, ¿no? Que también es un permanente testimonio que está al alcance de los niños. El catequista es la voz de la iglesia y se puede dar testimonio de lo que Dios, por su infinita misericordia, ha obrado en nosotros, ¿no?
Bueno, y también por medio de testimonio podemos hacer surgir muchos cuestionamientos. Toda catequesis parte de una pregunta que se hace el hombre. El hombre empieza por plantearse interrogantes sobre la creación, por ejemplo, sobre el mundo, sobre sí mismo. A veces los niños vienen con la pregunta preparada ya, porque ya se ha hecho el cuestionamiento previo. Entonces el catequista tiene que tener apertura, sensibilidad para descubrir estos interrogantes y también tiene que tener la habilidad para poder, y el conocimiento para explicitarlos y formularlos. Por eso los encuentros de catequesis tienen que ser preparados, ¿no? No es llegar a darlos con la Biblia, ¿no? Porque el Espíritu Santo sopla mucho, pero tiene mucho que ver la habilidad del catequista, ¿no? Bueno, y ese cuestionamiento es importante, o ese partir de la vida, que ya vamos a ver cómo se logra, ¿no? Es importante porque es después el que va a ser nexo con la proclamación, es decir, con la iluminación, que el cuestionamiento del primer paso es iluminado en el segundo. Y no tiene que ser una comparación, ¿no? Porque no es el primero y comparamos con el segundo, no. Por ejemplo, así como mi papá me ama, Dios me ama, no. Sino, ¿por qué mi papá me ama? ¿No? Por ejemplo, cuando damos una catequesis partiendo del amor del papá. Papá es el signo del amor de Dios. Se cierra el primer paso y se abre el segundo. Y ahí hablamos de Dios. El catequista profundiza ese cuestionamiento, lo profundiza. ¿Por qué? Porque no tiene que quedar en la superficial, ¿no? Hay que ayudarlos a profundizar. Entonces, primero está el cuestionamiento, ese cuestionamiento que lo logra el catequista, estoy haciendo síntesis, ¿no? Lo logra el catequista de la manera en que conoce a su grupo, que lo ha hecho comunidad, que lo ha hecho empatía con ellos, que lo ha acogido como un amigo, que lo valora, produce ese cuestionamiento, un cuestionamiento que después tiene que ser iluminado, pero antes de pasar al segundo paso, el catequista lo profundiza, porque si los cuestionamientos son superficiales, hay que ayudarlos a profundizar. Entonces, la profundización nos lleva a la dimensión religiosa y al planteo de la fe. ¿Qué tiene que decirnos Dios en esta situación de vida? ¿Qué hace Dios por nosotros? El catequista profundiza ese cuestionamiento, ese partir de la vida, lo profundiza y luego lo personaliza. El cuestionamiento debe ser profundizado y luego personalizado. Nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿no? La palabra de Dios es un llamado personal de parte de Dios a aquellos que lo escuchan. Y en el Evangelio encontramos varios, ya después vamos a ver el final, varios ejemplos de este cuestionamiento, de esta personalización. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? También les dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿No? Personaliza el cuestionamiento. Nos acercamos a la vida de ellos, caminamos con ellos y les preguntamos. Ese es el primer momento del método catequístico, partir de la vida, con empatía. El segundo momento, que es el de la iluminación, también llamado proclamación, también llamado juzgar, ¿no? Ver, juzgar y actuar. Este sería el ver, el juzgar, perdón. El ver sería el primero, juzgar este, que dijimos que según la fuente tiene se utilizan diversas palabras para nombrar, pero en realidad el momento es el mismo. El segundo momento del método es la iluminación, la proclamación, ¿no? Es cuando Jesús les explica las Escrituras, ¿no? Ilumina esa tristeza, ese pesar, esa congoja, esa incredulidad, esa ignorancia de los discípulos de Maús, les explica, ilumina, aclara lo vivido a la luz de las Escrituras, ¿no? No dice, porque yo digo, nombra a Moisés, nombra a los profetas, es decir,
A la luz de las escrituras se le explica e ilumina, ¿no? E invita a la conversión. Esa palabra de Dios que ilumina esa vida me invita a la conversión, según la edad, la madurez y el proceso de los interlocutores. Por eso la frase que está al final, les interpretó las escrituras, es lo que le corresponde al catequista, ¿no? Que el niño descubra la palabra de Dios en su vida y lo tiene que ayudar el catequista. Este anuncio de Cristo, donde se anuncia a través de la escritura, es la parte fundamental de la catequesis. Cristo tiene que ser anunciado explícitamente en toda su dimensión, ¿no? Abarca todo el Antiguo Testamento, su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección, sus obras, sus enseñanzas y toda la vida de la Iglesia, pues en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, ¿no? Este segundo paso, que es el de la iluminación, constituye la respuesta de Dios al hombre, ese hombre que se cuestionó, ¿no? Ese Dios que busca al hombre, el Dios que busca al hombre, lo ilumina con toda la riqueza de su palabra. Y esto ocurre dentro del corazón. Dios le habla en la intimidad. Las palabras escritas o las palabras habladas, las testimoniadas, las celebradas o las enseñadas no son más que mediaciones de la palabra de Dios que hace que el hombre lo escuche en su corazón. La catequesis está centrada en la persona de Cristo, por eso es cristocéntrica. Dios en Cristo nos ofrece la salvación. Y para poder hacer con fruto esta proclamación de la palabra de Dios, debemos preparar los corazones de aquellos a quienes se dirige esta palabra, porque ellos tienen que recibirla con fe, con apertura. Entonces, la primera parte del encuentro, el de la vida, situación de vida, es la que los ayuda a tener esta actitud de fe, ¿no? Algunos recursos pueden ser la iniciación al silencio, el clima de oración, el encuentro con Dios, de actitud de escucha, ¿no? Y Dios es el que toma la iniciativa y nosotros solamente decimos, como dijo Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. El catequista es el que presenta los documentos de la fe. La proclamación de la palabra se hace por medio de la presentación de los documentos de la fe, que son varios, que pueden ser la Biblia, la liturgia, como ya lo habíamos dicho antes, la vida de la iglesia, es decir, documentos de la iglesia, la vida de los santos. Y estos documentos de la fe que podemos utilizar en la iluminación, o sea, la Biblia, las enseñanzas, la liturgia, la vida de la iglesia, tienen que ser seleccionados y preparados a propósito para que sirvan como proclamación de la palabra en un encuentro determinado, por ejemplo. O sea, depende del encuentro, es la fuente que vamos a utilizar. Generalmente la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, es la más utilizada, pero recordemos las demás, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de la vida de los santos, ahí vamos a tener que buscar documentos de la vida de la iglesia. Y tiene que ser proclamada litúrgicamente. Es el anuncio de la buena noticia. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que transmitimos es un mensaje, ¿no? No es una noticia, ni una información. Es una buena noticia, es el mensaje de Dios al hombre. Los catequizandos se apropian de la palabra de Dios, ¿no? Si no se apropian del mensaje, no lo hacen suyo, no lo comprenden ni lo asimilan, ¿no? Entonces, por eso el catequista debe ayudar a que los catequizandos entiendan el mensaje recibido. Y la comunicación entre Dios y el hombre se hace por medio de palabras, por medio de gestos humanos que deben ser interiorizados, ¿no? Así como decimos te amo, pero abrazamos, besamos, ayudamos, hacemos gestos, tenemos actitudes que refuerzan, ¿no? Esa palabra cuando decimos te amo, te quiero, te ayudo, o estoy con vos, ¿no? No. También los catequizandos tienen que apropiarse de la palabra de Dios. Y también el catequista no solo ayuda a apropiarse de la palabra de Dios, sino que le ayudan a vivir la palabra de Dios.
porque el mensaje debe aplicarlo el catequista a circunstancias concretas de la vida de los catequizandos. Por eso se debe tener en cuenta que la palabra de Dios es una palabra viva, es un mensaje encarnado. Y nada es proclamado si no es para cambiar nuestra marcha en el mundo, ¿no? Y el catequista también aplica los mejores recursos de aprendizaje para que esto se logre. Por ejemplo, si tiene que hacer que el niño o el joven o el adulto retenga lo aprendido, lo puede hacer por medio de la memoria, ¿no? Lo que tiene que ser memorizado, palabras de la Sagrada Escritura, fórmulas que permiten participar de la oración, de la liturgia, de oraciones, también lo puede hacer, ¿no? En síntesis. En el marco de este segundo momento, luego de hacer surgir la experiencia vital de los catequizandos, sigue la iluminación, que implica proclamar la palabra, el aporte del catequista y la profundización de la palabra de Dios. El tercer momento, que es el momento donde compartimos y celebramos, ¿no? Hizo ademán de seguir, lo invitan, por lo tanto él comparte, celebra, ¿no? Bendice el pan, lo parte y lo comparte, y después ellos salen y celebran, ¿no? Celebran el haberlo encontrado. Este momento, que es el tercer momento, compartimos y celebramos, también se llama expresión de fe, celebración, compromiso, tiene varios nombres. También se los conoce con el nombre de actuar, ¿no? Y en este momento no se impone, es decir, se comparte y se celebra en libertad, ¿no? Jesús viene, ilumina la vida, pero busca una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser dada en libertad. Por eso hay que respetar los tiempos y los procesos personales. Generalmente este momento concluye con el compromiso de vida, una respuesta, un propósito, o una conclusión, o una celebración, ¿no? En el Evangelio de los discípulos de Maús, hace ademán de seguir, se queda, comparte el pan. Luego ellos salen y celebran. En realidad, la palabra de Dios es un llamado que espera la respuesta del hombre. Y la catequesis hace realidad este diálogo. Lo más importante es la relación interpersonal. La respuesta tiene que ser libre, debe surgir del interior del hombre, ¿no? Es un acto libre. La respuesta a la palabra de Dios supone la profesión de fe, ¿no? Y la fe es una experiencia personal, pero también es una realidad comunitaria. Bueno, este momento del método se puede realizar a través de la oración, o sea, las actividades que se pueden realizar son varias, como por ejemplo la oración espontánea, la oración recitada, la oración letánica, la oración meditativa, canción cantada por todos, canción escuchada o meditada, celebrar la palabra, algún gesto simbólico. Bueno, después, dentro de este tercer momento, hay un paso que es la evaluación, que después lo va a decir Mariela, y al finalizar el encuentro está la despedida, ¿no? Que es el agradecimiento por lo que se ha vivido en la comunidad, por lo que se ha dado y se ha recibido, por la vivencia del Evangelio, que sería al final del encuentro de catequesis. Bueno, dentro de la catequesis, aparte del método, tenemos recursos, ¿no? El catequista necesita saber manejar muchas metodologías y ser hábil en muchos recursos, dibujo, esquemas, pizarra, audiovisuales, música, tecnologías nuevas, retroproyector, audiovisuales, técnicas de grupo, dinámica de las palabras, y debe tener conciencia que en los
tiempos actuales, cuantos más instrumentos sepa seleccionar, graduar en su uso o adaptar o emplear de manera oportuna, cuenta con más recursos. Tiene que ser un hombre hábil, el catequista. Y para ello necesita mucha formación y gran interés. Se debe preferir la calidad a la cantidad, porque la cantidad puede dispersar. Bueno, Jesús cuestiona corazones inquietos y entonces los catequistas se ponen en camino. ¿Cómo cuestiona Jesús? Jesús nos cuestiona. ¿Qué buscas? ¿Quién dice que soy? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué lloras? ¿Quién es mayor? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué se inquietan por las otras cosas? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? ¿Por qué dudaste? El encuentro de catequesis es una celebración. Y en la celebración nos reunimos, nos encontramos, revivimos, estamos juntos, actualizamos una vivencia. La celebración supone un grupo de amigos, una comunidad, algo que motive. ¿Qué se celebra? Se celebra la vida, lo vivido, lo que se comparte, algo en común, algo que se proyecta. Bueno, y ahora para quedarnos reflexionando con estas preguntitas, no las vamos a responder, sino que las van a pensar, las van a reflexionar cada uno en su interior. ¿Cómo hacer para que nuestra catequesis no sea solo transmisión de conocimientos teóricos, fórmulas, que no trascienden ni transforman la vida? ¿Cómo vivimos la liturgia? ¿La experimentamos como algo cercano a nuestras vidas? ¿Cómo enseñamos en nuestra catequesis a comprender el contenido y el lenguaje de la liturgia? Bueno, esto es para que cada uno se quede resonando con las respuestas, lo mediten personalmente y después quizás se respondan a sí mismos para lograr a ver qué podemos mejorar. Y ahora entonces vamos a pasar al trabajo grupal. Cada uno tenía que buscar en lo que se mandó previamente qué grupo le tocaba y estaba ahí también la temática con la que iban a trabajar. Lo que vamos a hacer es, nosotros les damos un tema con una cita bíblica para que puedan intentar bosquejar una planificación, un encuentro de catequesis, teniendo en cuenta el método que estuvo explicando recién Lita, con los 3 pasos. El partir de la vida, la iluminación a través de la escritura, que le damos ya la cita bíblica. Algunos temas tienen más de una cita bíblica, entonces ustedes pueden elegir una. Y el tercer paso, que es la celebración. La hermana Silvana va a dejar acá para que podamos entrar a los grupos. Y no sé si ya sabían a qué grupo tenían que entrar, si ya estuvieron viendo la temática que les tocaba, pero bueno, esa es la idea, bosquejar un encuentro de catequesis, bosquejar porque por supuesto que no lo podemos hacer en 10 minutos.
y tomen nota de las ideas que vayan surgiendo, porque después al retomar vamos a compartir lo que pudieron charlar, lo que pudieron compartir en el grupo que les haya tocado. ¿Cuántos minutos, Mariela? Son 10 minutos, 10 minutos. Entonces por eso es bosquejar. de 10 minutos volvemos a encontrar. Sí, están habilitados un poquito más la sala para que todos se puedan unir, así que vayan buscándose ya. Si van a en el Zoom aparece un circulito con 3 puntitos que dice más, y se despliega ahí una serie de opciones y dice unirse a la sala para pequeños grupos. Tienen que tocar ahí y ahí van a ver qué grupo es al que se tenían que unir, por si alguno no lo encuentra en el Zoom. En cada grupo. Cada grupo tenía una cita, un tema, de acuerdo al nivel, y tenía una cita bíblica sugerida, que podría ser otra cita bíblica. No hay, son 15 grupos, no hay un tema para cada grupo, algunos grupos tienen el mismo tema, por lo tanto, cuando un grupo comparta, los demás, si quieren agregar algo, agregan, si quieren enriquecer el bosquejo de planificación, lo agregan, y si no, pasamos a otro grupo. Podemos comenzar con el grupo número 1, que es de nivel inicial, y estaba formado por los docentes del Santa Teresita, del Colegio Santa Clara y del Colegio Sagrado Corazón. Tenían como tema la creación como obra de Dios. Si quieren comenzar a comentarnos cómo hicieron ese bosquejo, les damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, junto con las chicas recién estuvimos charlando y bueno, a nosotros nos tocó el tema de la creación de nivel inicial y estuvimos conversando sobre iniciar este encuentro invitando a los niños a ir a un espacio abierto, a un parque, al parque del jardín, al parque del colegio. Si se presentase la dificultad de que el espacio es reducido y no hay para observar naturaleza, se puede también invitar antes a las familias a que junto con los niños contemplen el patio de su casa y observen la naturaleza, plantas, si hay animales, si hay mascotas, los sonidos también de la naturaleza. El segundo momento sería la iluminación. Partiríamos de la lectura del Génesis, pero acompañado con imágenes, para que los chicos también puedan entender el relato del Génesis. Así como Dios creó toda la naturaleza, nos creó a nosotros, también conversar con ellos, y también podemos, por ejemplo, sembrar una semillita y ver este crecimiento, esta creación, observando cómo es el proceso y qué se necesita, los cuidados que se necesita para cuidar esta semillita, esta plantita que van a hacer, al mismo tiempo como cuidar nuestro cuerpo. Y el tercer momento también tendría que ver con esto, de cómo cuidar esta creación. Hablábamos desde lo más cercano en la sala, qué hacemos, qué acciones hacemos, como la separación de residuos en la merienda, o las bolsitas de nylon, guardarlas en una botella, en una ecobotella, y transmitirlo luego en casa, compartiendo este mensaje en casa. Es más o menos lo que hablamos, no sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. Bueno, podemos pasar al a otro grupo del nivel primario que tenían el mismo tema, pero de otro nivel, del nivel primario, que es la creación como obra de Dios.
Y como subtemas tenían el paisaje que nos rodea, rural-urbano, características y componentes naturales, lagos, seres vivos, agua, aire, suelo, etc. Ese grupo estaba formado por el primario de Santa Teresita, Santa Clara y la Inmaculada. Podemos darle la palabra a ellos para que compartan. Nosotros cuando comenzamos a contar cómo preparábamos el encuentro, había docentes de primer ciclo y docentes de segundo ciclo. Y la forma de desarrollar o llevar adelante el encuentro era diferente del punto de partida, ¿no? De la situación de vida. En primer ciclo, nosotros, en el Santa Teresita, lo que hacemos es partir de la situación de vida de que ellos reciben un regalo. ¿Qué hacemos cuando nos regalan algo? Cuando nos hacen un obsequio. ¿Qué hacemos con ese regalo? Esa es la pregunta que le hacemos a los niños. Cuando ustedes reciben un regalo de mamá, de papá, de algún tío, del mejor amigo, ¿qué hacen con ese regalo? Entonces ellos ahí te van respondiendo, que lo cuidan, que lo ponen en un lugar donde se vea, que lo usan pero con cuidado para que no se les rompa. Partimos de esa situación de vida, de qué tratamiento se le da a un regalo que fue hecho con amor, para luego iluminar con la palabra de Dios, la lectura del Génesis, y volver a esas preguntas iniciales, porque la idea es que ellos comprendan que la creación es el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber hecho a cada uno de nosotros. En la creación Dios se revela, o de alguna manera nos revela su amor. Entonces, ese gran regalo, ¿cómo lo cuidan ellos día a día? Eso en primer ciclo. Y las chicas de la Inmaculada nos contaban, que son de segundo ciclo, otra manera de presentar el tema de la creación ya en un segundo ciclo. Que apunta más al cuidado de la casa común. Bien, No es porque no agregar? pero lo abordan de otra manera el encuentro. Bueno, si quieren agregar algo, los del otro colegio. Bueno, el Colegio San Miguel Arcángel también tenía el mismo tema, que es otro grupo, el nivel primario. Si quieren aportar algo, los del grupo de San Miguel Arcángel, los escuchamos. ¿Se escucha? Que es el grupo 7. Sí, acá. Nosotros habíamos a lo mejor pensado con el grupo en plantear a partir de un juego en donde se puedan ver aquellos elementos de la creación de Dios y poder ver para qué nos va sirviendo a nosotros en el día a día. Lo habíamos pensado a lo mejor como un juego de la OCA, en donde tengan que implementar reglas y que en cada casillero que vamos cayendo, no sé, por ejemplo, caemos en el casillero del agua, entonces pensar en el día a día para qué implementamos el agua, o qué animales podemos encontrar en el agua, perdón, y así lo mismo con cada elemento de la creación de Dios, y después, bueno, obviamente conversar de que todos esos elementos que estamos trabajando en ese juego es gracias a la creación y el regalo de Dios. Bien, ¿y en qué momento sitúan la cita bíblica? Proclaman Bueno, eso, perfecto. Nosotros habíamos pensado como el juego, como la motivación para tratar el tema, y después de eso trabajar cuando uno después habla de que todos esos elementos de la naturaleza que nos rodean son un regalo de Dios, conversar, hacer la parte de la iluminación para poder darnos cuenta de que esos son los regalos que Dios nos da y que día a día convivimos con ellos. Lo pensábamos primero, el juego es como la motivación y luego la cita bíblica para relacionar con la idea del juego.
Bien, y el tercer momento, ¿cómo lo vivirían? ¿Qué sería la expresión o el compromiso? Bueno, hasta ahí Bueno, no en el hemos caso llegado de... porque El otro no grupo hemos puede llegado llegar. a terminarlo por el tiempo porque nos quedamos pensando mucho en el tema del juego y no hemos terminado de completar ese paso. Bien. Gaby, ¿vos querías agregar algo? Tenés silenciado el micrófono. En el caso de Roxana y yo, que lo damos o lo presentamos como el regalo más hermoso que Dios nos hizo, el canto de alabanza. El canto de alabanza y a lo mejor también a partir de una expresión artística que generalmente queda en el aula. Lo hacemos las dos, que es un dibujo de aquello que más les gusta de la creación a ellos, para que quede en el aula y recordar durante un tiempo que Dios nos ama, y porque nos ama y quiso compartir ese gran amor que tenía con nosotros, nos regaló todo lo que está creado. Entonces siempre un canto de alabanza, porque cuando uno recibe un regalo, dice gracias y abraza a la persona que le obsequió ese regalo. Entonces, bueno, el canto de alabanza, de agradecimiento y un dibujo a través de una expresión artística. Y luego el compromiso, que generalmente lo hacemos de manera grupal en el aula, que es cuidar, que vamos a cuidar esta semana de ese gran regalo. Pero siempre algo que ellos puedan hacer, ¿no? No Cuando algo encuentro que todo no puedan eso, realizar. armo en mi cabeza con las palabras planeta. Bien. Bien. Recordemos los pasos, ¿no? La situación de vida, después proclamamos y anunciamos el Evangelio. El tercer momento sería expresamos nuestra fe. ¿De qué manera la expresamos? A través de un gesto, un dibujo, un canto. Celebramos la fe y enraizamos la experiencia de fe en la vida con un compromiso, ¿no? Se tienen que ver los momentos. Bien, gracias hasta ahora a los colegios que participaron. Ya me perdí en los colegios. Serían, participó San Miguel Arcángel, primario, Santa Teresita, Santa Clara y la Inmaculada a nivel primario, y San José, Santa Teresita, Santa Clara y Sagrado Corazón en nivel inicial. Ahora le vamos a pedir a el grupo de San José, la Inmaculada y Agustín Rogelli nivel inicial, que tenían el tema, los modos de hablar con Dios nuestro Padre, la oración, y tenían varias citas bíblicas sugeridas, podían utilizar otras. Ese grupo, San José, la Inmaculada, Agustín Rogelli de nivel inicial, San José y la Inmaculada, es el grupo número 2. Si quieren compartir. Bueno, nosotros elegimos la cita bíblica, la última, de Mateo 6, 9 al 10, y bueno, empezamos, digamos, haciendo el encuentro en la capilla, visita la capilla, y hacer un momento en donde podíamos pedir o agradecer algo que podía hacer en común. Por ejemplo, una de las chicas comentó que en su escuela, toda la escuela pidió por un nene que estaba enfermo, que se puede hacer con un caso así, o un agradecimiento en común. Después, el momento de la iluminación, bueno, lectura de la cita, y bueno, rezar juntos, que acá la cita dice, ustedes pues recen así, y es el Padre Nuestro, entonces hacer una oración en conjunto. Y bueno, el último momento, que era compartir y celebración, se nos ocurrió poder hacerlo a través de canciones, de cantos que los chicos conozcan, y habíamos hablado de una actividad que podían llevar a la casa como compromiso, de que cada niño pueda llevar a su casa el compromiso de rezar o pedir algo que se trabajó también en la escuela. Habíamos pensado también en que se podían llevar un corazón, digamos, algo simbólico, para en la casa poner intenciones y después volver a rezar en la escuela, algo así en conjunto.
Eso es más o menos lo que estuvimos conversando. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al grupo de San José, nivel primario, que tenía el mismo tema, los modos de hablar con Dios, nuestro Padre. Ahí ya se focalizaba en el Padre Nuestro. En el caso anterior, nivel inicial, era la oración, que podía ser cualquier tipo de oración, ¿no? La oración en silencio, de alabanza, oración de petición, de acción de gracias. En el caso de nivel primario San José, ya el tema puntualizaba a los modos de hablar con Dios nuestro Padre, el Padre Nuestro. Le preguntamos a San José, el grupo de San José, que es el grupo 6, San José y Agustín Rogelli. Sí, nosotras, bueno, habíamos pensado que en un primer momento, para vincularlo con la vida cotidiana de ellos, es preguntarles de qué manera ellos se comunican con su familia cuando quieren agradecer o cuando quieren pedir algo, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, qué expresiones usan para agradecer o para pedir alguna cuestión, y bueno, a partir de ahí pensar de qué manera se comunican con Dios, de qué manera, qué le dirían cuando tienen que pedir, cuando tienen que agradecer, y a partir de eso, llegar a la oración y llegar a este momento, a este segundo momento que es el iluminar, que es la lectura de esta cita que empieza, es Lucas 11, de versículo del 1 al 4, y luego de esta lectura, que ellos puedan de alguna manera desglosar y poder entender cada parte de la oración, que no solamente quede en la lectura y en la escucha, sino que ellos puedan preguntar qué es lo que significa cada parte de la oración. Y por último, en el actual, en el tercer momento, pensamos varias actividades. Una de las que pensamos primero fue que ellos puedan dibujar, expresarse de esa manera, dibujando estos momentos, estas partes que tiene la oración, que tiene el Padre Nuestro, qué es lo que ellos interpretan de cada parte, eso por un lado. También se nos había ocurrido que escriban en un papel, que cada uno escriba en un papel una petición o un agradecimiento, y después poner todos esos papeles en un lugar común para que cada uno pueda sacar uno distinto y pueda rezar por la petición o el agradecimiento que escribió el compañero. Para la oración también se hace por el otro, se reza por el otro y se pide por el otro. Y otra de las cosas que también se nos había ocurrido es involucrar a las familias a través de una oración, de proponer una oración en familia, y que en el encuentro siguiente ellos puedan contar qué fue lo que pidieron y cómo se vivió ese momento en familia. Bueno, muchas gracias. Hermoso, el Colegio San José y Agustín Rogelli. Bueno, como estamos cortos en tiempo, vamos a hacer participar a dos más de otro nivel, y después les vamos a pedir que nos envíen los trabajos a través de sus directores, de sus directivos, porque yo se lo tengo que reenviar a los miembros de la pastoral educativa, que me los pidieron, porque en realidad son todos, tienen mucha riqueza todos, y después se pueden compartir. Así que ahora vamos a ir al grupo número 11, que está formado por el nivel secundario y el nivel superior. Los unimos a esos dos porque solamente había un solo nivel superior. Es el grupo número 11, Nuestra Señora de los Milagros y el Santa Teresita, y tenían como tema la solidaridad, me parece. A ver. Sí, la solidaridad, valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre nuestros hermanos. A ver, les damos la palabra a ellos.
No tenés que pagar. Bueno, nosotros habíamos pensado, como trabajamos con adultos en nuestro caso y con adolescentes en el otro colegio, partir de, para la situación de vida, preguntarle a los chicos cómo están y comenzar a indagar sobre posibles situaciones solidarias en las que ellos hayan participado, a las que hayan respondido, en las cuales hubieran estado involucrados, o bien tomar noticias que puedan salir en los medios como disparadores para hablar sobre la solidaridad. A partir de ahí, una vez que indagamos, que hacemos las preguntas, que obtenemos la información, alumbrar toda esta situación con la palabra. A nosotros nos había tocado Mateo 25, el versículo 40, y hacerles ver que cuando yo estoy respondiendo o haciendo una acción solidaria, es a Jesús al que estoy ayudando, al que estoy dándole de comer, al que estoy abrigando. Entonces, reconocer en el otro el rostro de Jesús. Y a partir de ahí, entender que no importan o no nos debieran importar todos estos reclamos que a veces hacemos. Bueno, pero le doy un pedazo de pan y lo tira en la esquina, o me sigue pidiendo continuamente. Entonces, bueno, no importa, es el rostro de Jesús, es Jesús al que yo estoy ayudando. Y en un tercer momento, en un momento de celebración o de compromiso, hacer un listado de los momentos en que hemos sido solidarios, porque muchas veces somos solidarios sin darnos cuenta, y después abrirnos a ver cuál es la próxima necesidad que puedo estar satisfaciendo o ayudando a satisfacer. Eso fue sugerencia de las hermanas, que saben mucho. Así que bueno, eso es lo que nosotros escribimos. No sé si el otro colegio quiere aportar algo. ¿Quieren aportar algo? Nuestra Señora de los Milagros. Y no pasamos al grupo número 15 porque también los hicimos trabajar a los directivos. Así que los directivos ahora nos van a comentar. El trabajo que les tocó a ellos es, el tema es Jesús santificó la iglesia con el Espíritu Santo y permanecerá con ella hasta el fin de los tiempos. Tenían que presentar la vida de algún santo a fin de comprender cómo encarnaron carismas diferentes para la vida y misión de la iglesia, la oración y la acción en sus vidas. Así que escuchamos a los directivos de todos los colegios que participaron. ¿Alguien toma la palabra? Santa Teresita, Sagrado Corazón, la Inmaculada, San Miguel, Nuestra Señora de los Milagros, ¿algún directivo? Vero, te estoy viendo, Vero. Se borraron. No, a ver. Enmudecieron todas. Todas Bueno, nosotros para enmudecieron. variar ¿Estás no vos, Fer? hicimos los pasos. Te dejo a vos, Fer, entonces. Apago el micrófono. No, si no, bueno. No, nosotros para variar no hicimos los pasos. Así como excelentemente hicieron todos los demás niveles, sino que marcamos, porque no tomamos un santo en particular, sino que un poco charlamos estas cuestiones de los más niños, de los adolescentes, de los adultos, y marcamos estas cuestiones de la importancia del partir de los ejemplos de cercanía, ¿no? Tanto para los más niños como para los adolescentes y adultos. Entonces, frente a la temática, digamos, de la santidad, partir de ejemplos de santos cercanos, ya sea por el lugar, porque son argentinos, o porque son cercanos en edad, ¿no? De ahí ese comienzo. Y marcando que todos han sido personas reales, comunes, que no era ninguno perfecto, y que esa perfección se da en el camino, ¿no? Que tampoco es algo, sino que es en el caminar.
en el estar atentos al llamado, que no es nada sobrenatural, sino algo simple, sencillo, por la apertura del oído a Dios. Con la importancia de la palabra, tampoco no tomamos una cita bíblica especial, pero sí la importancia de iluminar con la palabra, de que esa palabra llegue a cada uno, escuchando esa respuesta, ¿no? Y como recursos, vimos por ahí para ellos también, además de lo que sea literatura, las películas, como un recurso importante, y llevando, bueno, a la acción en esto, ¿no? En pequeños gestos, que las acciones, las actividades sean esos pequeños gestos que muestren ese camino, ¿no? Hacia la santidad y la perfección. No sé si quieren agregar algo más. Es un poco lo que fuimos tomando nota de lo que fuimos charlando. Bueno, en realidad han hecho muy bien el trabajo porque en realidad tenían que hacer un bosquejo de cómo aplicaban el método, lo han aplicado bárbaro. Además, hay mucho material en la Gaudete et Exultate, el Alegraos y Regocijaos, porque tenemos un montón de, mucha riqueza tiene ese documento cuando habla de la santidad, ¿no? Cómo podemos descubrir la santidad en la vida diaria de los que nos rodean. ¿Y por qué le decía que estuvo muy bien hecho el trabajo? Porque en realidad, cómo preparar un encuentro de catequesis, es decir, cómo trabajar el tema bíblico, cuáles son sus temas, cuál de ellos hay que trabajar, cuál sería el esquema del encuentro de catequesis, eso es tema para otro taller. Hoy en realidad veíamos cómo podíamos aplicar los 3 momentos del método catequístico. Después bien cómo se prepara un encuentro con los objetivos, los recursos. Eso es tema para otro taller porque, bueno, no se podía dar todo ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias por el aporte. Vamos a ir compartiendo todo. Vamos a ir terminando con uno de los puntos que no tocamos porque lo dejamos para el final, que es la evaluación, ¿no? Que lo va a comentar Mariela, la vicedirectora del Colegio de Zenón Pereira. Mariela, le dejo la palabra. Y ahí voy a compartir pantalla. Hay algo que no me está saliendo de compartir pantalla. ¿Querés que lo comparta yo, Mariela? ¿Lo tenés ahí? Ahí lo abro. Bueno, mientras Lita va buscando la presentación, que no sé por qué no me aparece, lo que vamos a hablar es de evaluación, que es una parte también fundamental del proceso, y para cada encuentro tenemos que tener un objetivo claro, concreto, y a su vez unos criterios claros de evaluación, porque después no puedo evaluar algo que no se trabajó. ¿Y qué es evaluar? Es volver a recorrer el camino realizado en un intento de comprensión histórica del mismo, hacer memoria de lo vivido. Nos quedamos con esto de comprensión histórica, no ideológica, no moralista, sino histórica, tal cual como fue vivido. Volver a recorrer ese camino como se dio, sin juzgar el proceso de cada uno. La evaluación es una herramienta para tomar decisiones y poder corregir ese camino. Por eso es, ante todo, una autoevaluación. Lo que yo tengo que corregir, o por así decirlo, es mirar cómo preparé mi encuentro, qué sirvió, qué no sirvió. Por eso es, ante todo, una autoevaluación. Y después sí, cómo fuimos trabajando en conjunto con el grupo y un resultado. Pero un resultado de lo vivido, no juzgando. Siempre hay que pensar que cada uno tiene un proceso y que los cambios que uno pretende con los niños no son
de un día para el otro, y que Jesús era muy respetuoso del proceso de las personas. Si bien buscaba una respuesta, no la exigía, sino que nos dejaba libres a los discípulos y nos deja libres a nosotros. Y eso tenemos que hacer con nuestros alumnos, encomendándoselos a Él. Y teniendo claro que muchas veces no somos nosotros quienes vamos a ver los frutos de lo que sembramos, pero la palabra de Dios actúa en el corazón de cada alumno y de cada uno de nosotros de manera que no podemos explicar con palabras y nunca es en nuestros tiempos. Por eso es importante que la evaluación sea de lo dado, de lo vivido, de lo que se trabajó. Nada más que eso, porque el proceso hay que esperarlo. Y para cerrar, ya saliendo de evaluación, como síntesis de lo trabajado, para que nos quedemos con algo más chiquitito, más concreto, tenemos que tener claro que la catequesis es compartir la alegría del Evangelio, utilizando siempre la pedagogía de Dios, esa pedagogía que va a escuchar, va a amar, va a acompañar, va a cuestionar haciendo preguntas, va a ejemplificar con situaciones de vida y va a esperar. Eso es lo que decíamos recién, de esperar el proceso. Y va a utilizar el método catequístico para preparar cada encuentro. Y ahora en la otra filmina les dejamos así en simples pasos los 3 pasos más concretos en una sola filmina del método. Partir de la vida, de la realidad personal, del grupo, de la comunidad, iluminar ese momento, explicar, discernir lo visto a la luz de la palabra, y nos invita a la conversión, pero no deja de ser una invitación. Después, el proceso es personal. Y el tercer momento, compartir y celebrar. Da libertad, espera una respuesta, pero siempre con la libertad de cada persona. Y un compromiso de vida, que como veíamos recién en lo que fueron comentando, siempre compromisos concretos y que se puedan cumplir en poquito tiempo, más que sean sencillos de hacer. Bien, yo quería agregar, después pasamos a la próxima, que, bueno, que este acto catequístico tiene 3 aspectos: el aspecto antropológico, que es el hombre, porque parte de la vida impregnada del Dios vivo que interpela, que salva, el hombre. Después Cristo ilumina la vida con su palabra, y allí tenemos el aspecto cristocéntrico, y luego esa vida iluminada por la palabra actúa en la iglesia, se vuelve a la vida, es decir, esa palabra que ilumina mi vida, es como que el tema que yo voy a trabajar en el encuentro, a mí me tiene que resonar esto, ¿no? Tomo la situación del hombre, ese hombre que tiene un cuestionamiento, ese hombre que interpela, ese hombre que pregunta. Entonces, toma esa vida, la ilumina con su palabra, Cristo, ahí se vuelve cristocéntrica, el acto catequístico, y luego el hombre vuelve a la vida para asumir actitudes cristianas y expresarlas en acciones comunitarias, que es el aspecto eclesiológico, es decir, el hombre, Cristo y la iglesia, ¿no? Es todo un método que gira el hombre, Cristo y la iglesia, vuelve. Y bueno, y vamos a oír a la última. Gracias por participar. Sí, simplemente era eso. Gracias por estar y bueno, le damos la palabra a la superiora María Vivian. La hermana Vivian. Muy bien, gracias. Bueno, la hermana Silvana ha estado grabando el encuentro, así que lo va a subir a donde estamos subiendo últimamente los videos de todas estas capacitaciones, esta formación, que es Misión Inmaculatina, se llama el canal de YouTube de nosotros. Misión Inmaculatina. De paso se suscriben porque tenemos 9 suscriptores nada más, así que es una pobreza esto. Vamos para adelante, familia rogeliana. Bueno,
al costadito tienen un anclaje, busquen hermana Viviana, no por mí, sino para que el centro sea la oración, ahora lo que vamos a compartir. Hay 3 puntitos, pongan el anclaje en hermana Viviana y así hacemos la oración final. Hay muchas versiones de este cuento cortito que voy a contarles ahora. En una de esas le pone nombre, ¿no? Y dice una historia de un ciego que se llama Juno, pero hay varias versiones. Y dice así que un ciego caminaba una vez por un camino oscuro en el pueblo y claro, en esa oscuridad lo ve otra persona y le dice por qué caminaba con una luz, con la luz de la vela, alumbrando si él era ciego. Y entonces Juno le contesta que la luz la llevaba no para él, sino para que otros puedan con la luz de él ver el camino y poder caminar bien y no llevarse nada por delante o caerse. Nosotros representamos siempre la vida de Cristo y la presencia de Jesús y su vida con la luz, con la luz. Entonces, lo que nosotros como catequistas llevamos es la luz de Jesús. A veces nos puede pasar como Juno, podemos estar un poco ciegos, podemos andar un poco rengo, caminando despacio, podemos hasta a veces que nos falte el tacto, especialmente cuando hablamos, podemos estar medio sordos a lo que escuchamos, pero lo importante es que sigamos caminando como podamos, porque nos pasa a los catequistas, y sigamos teniendo la luz para que otros vean a Jesús, para que otros vivan lo que nosotros vivimos y compartimos de Jesús. Con lo que empezamos, terminamos. Hacer el eco del mensaje de Jesús, llevar a Jesús a todos, como sea, como podamos, pero como nos propusieron las chicas, vivir y compartir la alegría del Evangelio. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de los catequistas, ruega por nosotros. Le pedimos también a la Virgen que esto se vaya sumando, que en esta pedagogía de Dios, que es amor, que es misericordia, que es comprensión, que es paciencia, se vayan sumando muchos más. Gracias inmensas a Lita, que se ha preparado, a Mariela, que han estado